Bicentenario Canal 13 presenta. Héroes, las batallas. La cacería del Huáscar luego del combate naval de Iquique desencadenó la batalla naval más importante de la Guerra del Pacífico. Pero a pesar de su trascendencia estratégica dentro de este conflicto, es uno de los hechos bélicos más desconocidos de nuestra historia. Fue un enfrentamiento de dos tecnologías navales diferentes que hicieron evolucionar a la Marina del mundo. Es la batalla naval de Angamos, aquella que le dio a Chile el dominio del mar. Luego de capturar Antofagasta el 5 de abril de 1879, la prioridad del gobierno chileno es controlar el mar. El jefe de la escuadra, Juan Williams Rebolledo, decide bloquear Iquique, pero desde La Moneda le insisten en atacar a la flota peruana. Después de un mes de órdenes y contraórdenes, finalmente Rebolledo se decidió a atacar el puerto de Callao y dejó dos buques de poca importancia bloqueando el puerto peruano de Iquique. Eran la corbeta Esmeralda y la cañonera Covadonga. Esa tardía decisión, sin quererlo, produjo un cambio notable en el curso de la guerra. Los dos combates navales ocurridos en ese momento tuvieron varios y poderosos impactos que eran poco previsibles, considerando las fuerzas que allí se reunieron. Lo primero es que Chile, con todo en su contra, ganó el combate. En términos estrictamente militares, la flota naval del Perú quedó gravemente herida con la destrucción de su fragata blindada Independencia. Chile, por el otro lado, solo perdió una corbeta desgastada, con máquinas malas, ya desahuciada para su uso militar, y que para esos momentos hacía las veces de una bodega flotante. Uniendo los combates de Iquique y Punta Gruesa, ese 21 de mayo Chile definitivamente ganó, y no lo hizo solo en términos militares. Quienes se encontraban reacios a esta lejana guerra se motivaron al conocer los actos heroicos ocurridos en Iquique. El pueblo, que no estaba tan convencido en esta guerra del salitre, sintió que se podía ganar si se imitaba a sus nuevos héroes, y muchos quisieron hacerlo. Los cantones de reclutamiento comenzaron a llenarse. Los ejemplos de Prat, Serrano, Riquelme, Aldea y Condel motivaron a los hombres y mujeres a participar en el conflicto. En Iquique, los marinos de Chile habían demostrado las dos actitudes que se necesitaban para ganar la guerra. La jornada del 21 de mayo de 1879 tuvo la gran virtud de ser una conjunción realmente extraordinaria, providencial, digna del mejor de los dramas, que tuvo la virtud de galvanizar al pueblo chileno para la consecución del conflicto que está aún por venir. Pero además resaltó de sobremanera la vigencia del factor humano en este tipo de guerra. Cito a un par de autores extranjeros que se refieren específicamente a la guerra del Pacífico y destacan que la importancia de las decisiones tomadas por un solo hombre, por el general, el comandante de un navío, podría tener consecuencias para el desarrollo de una acción naval o incluso consecuencias para el desarrollo de una guerra en su conjunto. Ellos lo dicen específicamente refiriéndose a las decisiones tomadas por Prat y Condel en Iquique y Punta Gruesa respectivamente. Pero no todo podía depender de aquel entusiasmo. Para ganar la guerra no se podía seguir improvisando. De hecho, los buenos resultados del 21 de mayo habían sido un golpe de suerte para Chile.
No cabe duda que después del combate de Iquique existía plena convicción en la legitimidad del conflicto y en la necesidad de llevarlo hasta una victoria final. Pero por otro lado existía fuerte divergencia respecto a cómo librar la guerra o cuáles serían las medidas más acertadas. De esa forma existía un debate político extremadamente amplio que además trascendía la prensa. Por un lado, los militares reprochaban a los políticos el inmiscuirse en materias profesionales que no eran de su incumbencia y sobre las cuales no tenían conocimiento. Por otro lado, la clase política reprochaba a los militares el carecer de auténticos liderazgos tanto en el ejército como en la armada. Mientras estas discusiones y cambios ocurrían en las oficinas ministeriales de Antofagasta, Valparaíso y Santiago, el ahora contraalmirante peruano Miguel Grau se paseaba por las costas del norte sin que nadie pudiera hacer algo al respecto. Después del 21 de mayo, el Huáscar, o mejor dicho, Grau, al mando del Huáscar, era amo y señor del Pacífico. Las destrezas del almirante Grau entorpecían los planes chilenos de invasión. Aunque tenía menos poder militar, Grau no guardó a sus naves, muy por el contrario, contando siempre con las corbetas que le quedaban, salió a hostilizar a los chilenos aunque estuviera en clara desventaja. Buscando debilitar a Chile como se pudiera, la corbeta Unión llegó hasta Punta Arenas, buscando cargueros chilenos que atacar. Y el Huáscar se paseó por Tongoy. Bueno, profesionalmente su talento es indiscutible. Lo demostró en repetidas ocasiones, en el segundo combate de Iquique, en las entradas nocturnas a puertos, el forzamiento usando la furtividad de su buque, aprovechando de esconderse y desplazarse entre los buques neutrales sin ningún tipo de las radioayudas o ayudas a la navegación existentes en el día de hoy. Claramente fue un oficial particularmente destacado. La proverbial caballerosidad o hidalguía del almirante Grau es seriamente cuestionada por el que fue corresponsal en campaña del Mercurio de Valparaíso en la Guerra del Pacífico, Eloy Cavides, quien es además autor del relato más completo que existe del combate de Iquique. Él señala específicamente que Grau se ensañó con la Esmeralda al espolonearla por tercera vez en circunstancias que el buque ya se estaba hundiendo después del segundo espolonazo del Huáscar, por lo tanto el tercero fue completamente inútil. La caballerosidad de Grau, en términos de la forma en que libraba o llevaba a cabo la guerra, es algo que está más allá de la discusión. El hombre claramente se atenía a las reglas de la guerra del periodo y de eso hay pruebas y testimonios historiográficos concretos. Digamos. El comportamiento con la viuda del comandante Prat y el tema, la forma en la cual manejaba prisioneros y náufragos, etcétera, siempre y de manera constante confirman esa situación. El blindado Huáscar sufrió varias modificaciones después de su encuentro con la Esmeralda. A pesar de la debilidad de su adversario en ese combate, el Huáscar recibió bastante castigo de artillería y fusilería. Pero lo que más lo perjudicó fueron justamente los espolonazos con que hundió a la corbeta chilena. La seguidilla de 3 golpes le torcieron el espolón, con lo cual el buque quedó más difícil de navegar, ya que tenía una tendencia hacia la derecha, hacia estribor. Para hacerlo más furtivo, se le sacó el palo de trinquete, ya que había demostrado que era completamente innecesario para el combate. El puente sobre la torre de mando también se retiró y el casco se pintó de gris. Gran parte del entablado de madera de la cubierta se sacó para evitar futuros astillazos por metralla y se dejó su base de metal. Y la ametralladora Gatling se trasladó desde cubierta a la cofa, la cual ya estaba blindada. Sin embargo, lo más importante es que se cambió a la tripulación. Los marinos, y en especial los artilleros, esta vez estaban más entrenados que en Iquique y contaban con asistencia de marinos ingleses. Los cañones del Huáscar no habían cambiado desde el enfrentamiento con la Esmeralda. Aún el manejo de cada cañón era completamente manual y se cargaban por la boca. Entre 6 y 12 marineros apretados manejaban las pesadas piezas de 300 libras. Durante años, los cañones originales del Huáscar se encontraban perdidos.
fueron encontrados hace muy poco. Los cañones que bombardearon a la Esmeralda y que se defendieron en Angamos fueron ubicados recién el 2005. También la famosa torreta giratoria seguía siendo una tecnología demasiado nueva como para ser tan eficiente. Había fallado ya en Iquique y este nuevo concepto tecnológico, aunque con un potencial enorme, era complejo de operar. Girar no era tan simple como muchos pensaban, pero eso sin duda mejoró con una tripulación mejor entrenada. Pero eso no fue suficiente. El Huáscar todavía seguía siendo un buque respetable y el más poderoso de la flota peruana, pero Grau comprendió que más temprano que tarde se enfrentaría a una contienda desigual, donde esta vez él sería el más débil. Luego del 21 de mayo, la maquinaria naval peruana, ya en desventaja, comenzó a bombardear puertos, trató de cortar las comunicaciones, capturar buques de carga y realizar ataques sorpresa si en ellos se encontraba alguna nave de guerra interesante y menos poderosa. Así Grau logró mantener el control del mar por 4 largos meses, aunque para él eso tampoco fue fácil. Hay que recordar que Miguel Grau había sido un político de renombre en la oposición al gobierno peruano con anterioridad a la guerra, y eso lo colocaba en un limbo estratégico. Por un lado, el gobierno le exigía victorias, pero por el otro lado no se le entregaban los medios para ella. De esa forma, permanentemente se encontraba dividido entre las exigencias y en lo que él podía realmente entregar con el buque que comandaba. De esa forma, de alguna manera, antes del combate de Angamos, Grau había pedido llevar su buque a reparaciones. Sin embargo, eso le es negado por el gobierno, quien le insiste en que continúe, digamos, combatiendo contra Chile, pese a que las condiciones materiales del buque ya no eran las óptimas. Una de las andanzas del Huáscar volvió a ocurrir en Iquique. El puerto peruano seguía bloqueado por buques chilenos y durante la noche, Grau trató de hundir a la corbeta Magallanes. Para desgracia del almirante peruano, el capitán de la Magallanes era Juan José Latorre. El comandante, después almirante Juan José Latorre, fue uno de los oficiales más competentes, sino el que más, de los comandantes de buques chilenos de su generación que le tocó participar en el conflicto de 79. Latorre se destacó en sus patrullajes en el extremo sur años antes del conflicto y el primer mes de la guerra había logrado eludir a 2 corbetas peruanas en el combate de Chipana. En el segundo combate naval de Iquique, el comandante Latorre, al mando de la cañonera no blindada Magallanes, demostró sus dotes de competencia y valor al esquivar exitosamente los intentos del monitor Huáscar por hundirla con el espolón o con su artillería. Ello da para pensar que seguramente es lo que hubiera querido hacer el capitán Prat en el primer combate de Iquique, de haber dispuesto de una nave en mejores condiciones, por ejemplo de velocidad, que las que tenía realmente la lenta corbeta Esmeralda. El segundo combate de Iquique también se le llamó la Noche Feliz de Latorre, ya que él fue capaz de torear, entre comillas, como se dijo en la época, al Huáscar, que fue incapaz por su parte de darle alcance. Y este también fue un factor determinante que influyó para que finalmente a Latorre se le diera el mando del acorazado Cochrane. A pesar de la guerra, los puertos se mantenían abiertos y abundaban los barcos extranjeros de países neutrales. Por esa razón, Grau prefirió utilizar al espolón como arma principal y así evitar que un disparo mal dirigido dañara a una embarcación que no fuera la cañonera chilena. Pero con esa táctica le fue imposible atrapar a la Magallanes y la llegada del blindado Cochrane obligó a Grau a escapar. Esta no sería la última vez que ambos capitanes se enfrentarían en combate. La punta de Angamos sería el lugar y Latorre esta vez sería el cazador.
2 semanas más tarde, el Huáscar y la corbeta Unión capturan el transporte chileno Rímac. Esto colmó la paciencia del gobierno y la opinión pública de Chile y remeció a la más alta jerarquía de la Armada. Hacía falta orden y para lograr eso se necesitaban hombres nuevos. A la renuncia del almirante Rebolledo, asume el mando de la flota el comodoro Galvarino Riveros. Se había pensado en Latorre como el comandante en jefe ideal para comandar la escuadra. Naturalmente Latorre, pensemos que era compañero de curso de Arturo Prat, no tenía ni la edad ni la antigüedad suficiente para transformarse en el comandante en jefe de la escuadra en la época. Por lo tanto, esa es la razón por la cual se nombra a Galvarino Riveros, ¿cierto? Y se deja a Juan José Latorre secundándolo en ese puesto. Bueno, Galvarino Riveros era un oficial que no tenía mayores ambiciones políticas ni de figuración. Era una persona que se destacaba más bien por su preparación técnica, por su calificación, y quizás una anécdota lo refleja de mejor manera. Él plantea, informado de su nombramiento, soy un chilote pobre que no le puede legar a su familia más que el honor de morir en combate. Por lo tanto, se manifestaba contento de su nombramiento, básicamente por permitirle una oportunidad de obtener esa meta antes que por cualquier otra implicancia o aspiración o ambición. Pero cambiar al jefe de la escuadra no sería suficiente. Chile debía despertar y pasar a la acción. Con el nombramiento de Riveros queda en claro la decisión del gobierno de enfrentar a la amenaza que representaba el Huáscar y el almirante Grau, y al mismo tiempo se acepta la necesidad de la reparación de los 2 blindados, que si bien había sido pedida por Williams, finalmente le es otorgada a Riveros, y por tanto se puede plantear que ahora sí definitivamente el Estado de Chile decide enfrentar la amenaza peruana marítima y derrotarla en sus propias condiciones. El plan de batalla que se desarrolló para detener al Huáscar significó que la flota chilena formara 2 divisiones de combate compuestas por 3 buques cada una, un blindado y 2 buques de apoyo. El comandante Riveros, comandante en jefe de la Escuadra Nacional, quedó al mando del blindado Blanco Encalada y la cañonera Covadonga y el Matías Cousiño. El capitán Latorre, glorificado ya por sus combates en Chipana e Iquique, fue asignado al mando del blindado Cochrane y bajo sus órdenes el carguero Loa y la corbeta O'Higgins. La escuadra chilena ya tenía un plan de ataque armado para capturar al esquivo comandante peruano, y su punta de lanza eran sus 2 blindados. Pero lo cierto es que esos 2 buques, que ahora eran la fuerza principal de ataque chileno, estuvieron a punto de no existir. Debido a las malas condiciones económicas del país en los años anteriores al conflicto, el gobierno de Aníbal Pinto puso a la venta los blindados que se estaban remodelando en Inglaterra. Por fortuna para Chile, ninguna nación estuvo interesada en comprarlos. De esa manera volvieron al país sin un gran futuro, pero un año después eran la salvación de la Armada y del país. Bautizados en honor al héroe de la toma de Valdivia, Lord Alexander Cochrane, y al primer comandante de la Marina independentista Manuel Blanco Encalada, los blindados chilenos eran buques gemelos. Medían 65 metros de largo, un ancho máximo de 13 metros y su borda se elevaba a 5 metros desde la superficie del agua. En el momento en que se presentó la guerra, ninguno de los 2 buques estaba en sus mejores condiciones. No existían recursos para repararlos y con dificultad apenas mantenerlos, por eso se querían vender. La mala calidad del carbón tapaba los tubos de las calderas y eso, sumado a que los cascos estaban sucios, hacía que perdieran parte importante de su velocidad y eficiencia, y así estuvieron la mayor parte del conflicto. Pero a pesar de esas desventajas, las que se solucionaron en parte para capturar al Huáscar, ambos buques eran excelentes plataformas de disparo, especialmente por sus poderosos cañones Armstrong de 9 pulgadas. Estos son los cañones originales del blindado Cochrane, los que también estaban perdidos y que aparecieron el año 2005.
De hecho, estaban juntos a los cañones del Huáscar, su adversario en Angamos. Además de ser un hallazgo de gran valor para el patrimonio naval chileno, también fue una increíble coincidencia. Cada blindado tenía 6 de estos enormes cañones. Ubicados en la segunda cubierta, se encontraban protegidos por una casamata que en su parte más gruesa tenía un blindaje de 15 pulgadas, compuesto por placas de hierro y dura madera de teca. Cada cañón era manejado por una tripulación de 9 marineros, los que necesitaban estar perfectamente coordinados como para disparar en 7 minutos. Los cañones Armstrong de 9 pulgadas estaban montados en una increíble cureña que les permitía absorber el impacto del disparo y realizar las elevaciones de tiro con mucha precisión. Estos cañones podían lanzar un proyectil de 125 kilos a 4 kilómetros de distancia. Cada buque tenía 6 de estos cañones, por lo que el poder de fuego de cada nave chilena era como mínimo 2 veces superior al blindado peruano. Las ventajas no terminan ahí. Las posibilidades de movimiento de los cañones chilenos eran distintas. Juntas, las 3 armas de cada costado podían cubrir una mayor superficie de tiro. La artillería chilena tenía otra ventaja. Los buques podían disparar hacia adelante. En cambio, para el blindado peruano esto era imposible, ya que en esa posición los cañones se encontraban con el castillo de proa. Además de otros cañones menores colocados en la primera cubierta, los blindados tenían 1 o 2 ametralladoras Nordenfeldt. Esta enorme ametralladora naval disparaba proyectiles del tamaño de pelotas de golf a una velocidad de 100 por minuto. Cada blindado chileno tenía un poder de máquinas diferente. Más rápido, el Cochrane no superaba los 10 nudos y el Blanco Encalada apenas los 8. Sin embargo, tenían un sistema de doble hélice que los hacía bastante ágiles, ya que podían manejar su propulsión de manera independiente y lograr giros bastante cerrados. El buque peruano tenía solo una hélice y sus capacidades de maniobra se limitaron con la desviación de su espolón, pero su motor seguía marcando una gran diferencia a su favor. No pasaría mucho tiempo para que ambas tecnologías y los hombres que las comandaban se enfrentaran definitivamente. A comienzos de octubre, los telegramas chilenos señalaban que los buques peruanos estaban en caldera y que muy pronto podrían llegar a Antofagasta. Esta sería la gran oportunidad que estaba esperando el gobierno chileno. Las 2 divisiones de la escuadra chilena que se encontraban en el norte se dirigieron al puerto de Mejillones para determinar el plan final de captura y recibir sus órdenes. Con acuerdo del ministro de Guerra en campaña, Rafael Sotomayor, se diseña un plan que gruesamente consistía en una tenaza, tratar de cerrar el Huáscar entre 2 formaciones navales chilenas. La idea era que esto impediría al buque peruano escapar y lo forzaría a plantar batalla donde se suponía que la superioridad chilena lo podría destruir. Un detalle clave fue que si bien el plan original contemplaba que las 2 formaciones navegaran a 50 millas de la costa, el comandante Latorre proveyó la información de que Grau solía navegar a solo 20 millas, situación que fue corregida y que permitió efectivamente poder detectar finalmente al blindado peruano y forzarlo a trabar batalla. El 7 de octubre, la Torre con el Cochrane, la corbeta O'Higgins y el transporte Loa zarpa de Mejillones para establecerse en el paralelo de Punta de Angamos a exactamente 20 millas de la costa. Riveros zarpa a medianoche rumbo a Antofagasta para llegar de madrugada al ex puerto boliviano. Lo acompañan la Covadonga y el Matías Cousiño. A las 3:30 de la mañana del 8 de octubre y a la altura de Punta Tetas, la división de Riveros avistó por el sur 2 humos,
los cuales comenzaron a alejarse. Los buques peruanos fueron sorprendidos por los buques chilenos y torcieron rumbo al norte buscando la seguridad de sus puertos. Al aclarar el día, los vigías del Cochrane avistaron humos sospechosos. El capitán Latorre subió la presión de las máquinas para tenerlas a toda potencia, y luego de ver otros humos detrás de los primeros, el comandante chileno se convenció de que se trataba del Huáscar y la Unión perseguidos por la división del Comodoro Riveros. Se forzaron las máquinas y el Cochrane se dirigió rectamente a la punta de Angamos para cortar la retirada peruana, y así forzarlos a combatir. Mientras tanto, Grau, con casi 11 nudos, comenzó a alejarse de sus primeros perseguidores. Puestas las máquinas a toda su potencia, lograba alejarse del Blanco Encalada rumbo al norte. Pero caía en la trampa. A las 7:15 de la mañana, al contraalmirante peruano le informan que 3 nuevos humos aparecían por el oeste. Era Latorre, que con el blindado Cochrane le cerraba el camino. Grau ordenó forzar las máquinas para evitarlo, pero le fue imposible. Mientras tanto, la veloz corbeta Unión se alejaba rápidamente rumbo al norte. La torreta del Huáscar comienza a girar apuntando sus 2 cañones de 300 libras hacia el blindado chileno que le corta el camino. Tal como lo había afirmado meses antes en Lima, el Huáscar y toda su tripulación cumplirá con su deber aunque tenga la seguridad de su sacrificio. Cuando el Blanco y el Huáscar se detectan mutuamente, comienza una carrera en la cual el Huáscar comienza a escapar y, repitiendo el procedimiento que había realizado siempre, comienza a ganar distancia. El Blanco Encalada no había recibido reparaciones tan extensivas y completas como el Cochrane, por lo que Grau efectivamente logra en un primer momento mantener su distancia. Sin embargo, cuando desde el norte aparece el Cochrane, surge el problema de que les resulta imposible escapar. Grau lo comprende e intenta aprovechar la situación enfrentando al Cochrane, tratando de batirse en un duelo contra un solo blindado en el poco tiempo que le queda, intentando maximizar sus opciones de éxito. Al ver alejarse a la corbeta Unión, Latorre les ordena a los comandantes de la O'Higgins y del vapor Loa salir en su persecución. A más de 2 kilómetros de distancia, el Huáscar cañonea al Cochrane, pero al principio sus proyectiles pasan por sobre la cubierta. En esos momentos, Latorre decide lanzarse sobre el buque peruano para forzar a Grau a colocarse en una posición desventajosa al torcer hacia la derecha. El Huáscar, enfrentando al blindado chileno Cochrane, se encuentra ya a unos 2.200 metros de distancia de su perseguidor, cuando el comandante Latorre decide utilizar su artillería. Los cañones Armstrong del buque chileno son cargados con los proyectiles Palliser. Hay un elemento que era muy importante y que realmente marcó la diferencia en Angamos, y que fue la granada perforante o la granada tipo Palliser. Primero que todo, era un proyectil que era de ápice o de punta endurecida, y lo que le permitía, ¿cierto?, tener una gran capacidad perforante. Recordemos que el Huáscar, nuestro principal enemigo en ese momento, era un buque blindado, por lo tanto, para dejarlo fuera de combate había que penetrar la coraza. Dentro de su interior tenía el gran secreto de su efectividad como proyectil. Este proyectil por dentro tenía un espacio interior también de forma ojival que le daba su verdadera capacidad perforante. ¿Esto qué significaba? Que este espacio iba relleno con pólvora negra. Cuando el proyectil chocaba contra una coraza, primero que todo comenzaba a perforar por su punta dura, y posterior a eso, producto de la inercia, producto del choque, producto de la concusión, como se ya hablaba en la época, los guijarros de pólvora negra se concentraban en este espacio que era mucho más reducido, y al producirse una compresión y un choque entre guijarros y otros, se provocaba el estallido de la carga interior de pólvora negra. Por lo tanto, usualmente este proyectil estallaba en el momento en que estaba perforando, o bien estallaba en el momento en que el proyectil ingresaba a los departamentos interiores del buque, provocando un gran daño.
Dicho sea de paso, ¿cierto? El Huáscar no disparó este tipo de proyectiles en Angamos, lo que realmente lo dejaba en un pie muy inferior respecto a la performance artillera de nuestros buques. A las 9:20 de la mañana realiza los primeros disparos. Los proyectiles se dirigen con la elevación precisa hacia el Huáscar y a pesar de la distancia, los artilleros del Cochrane logran dar de lleno en el buque peruano en dos puntos clave. El primero de ellos le dio directamente a la torreta de los cañones, perforando su blindaje más ancho, matando a los 12 marineros que se encontraban allí y desmontando el cañón derecho. La segunda, en cambio, fue decisiva en términos humanos. El proyectil impactó la torre de mando, despedazando al contraalmirante Miguel Grau y a todos los que se encontraban allí. Sin saber esto, pero con la certeza de haber impactado al buque peruano, la torre se lanza en una persecución para tratar de alcanzar al Huáscar y neutralizarlo mientras mantenía un fuego nutrido. La tripulación del blindado peruano, sin su comandante y con la mitad de su poder de fuego, se organiza como puede y sus oficiales comienzan a tomar los puestos necesarios para cubrir a los superiores muertos y heridos. Sin embargo, el castigo chileno elimina uno por uno a quienes toman el mando del ya deteriorado buque peruano. Algunos oficiales no alcanzan ni siquiera a tomar sus posiciones cuando son sorprendidos por los aciertos de la artillería chilena. Otro impacto de los proyectiles Palliser atraviesa el casco del monitor y corta las cadenas del timón, dejando por largos minutos al buque sin capacidad de maniobra. Sin el control del timón, el Huáscar comienza a girar hacia estribor, hacia la derecha, llevado en esa dirección por la desviación de su espolón. El Cochrane lo sigue de cerca y busca aproximarse para cortarle el paso mientras los ingenieros peruanos intentan reparar las averías de la dirección. Mientras tanto, la torre intenta colocarse en paralelo para tener al Huáscar en una mejor posición de tiro. La tripulación peruana continúa la lucha con gran determinación. Ponen en funcionamiento el único cañón de la torreta y más su ametralladora y cañones menores continúan disparando y provocando diversos daños al blindado chileno. Bueno, el Huáscar consigue 3 impactos en el Cochrane con su artillería principal. El primero es un impacto de granada de 300 libras que da en la proa, atravesando un sector no blindado de esta y quedando, después de atravesar algunas cubiertas y mamparos, sordo, es decir, sin detonar, sobre la cubierta principal. El segundo impacto da en el blindaje principal de la barbeta, no consiguiendo perforarlo, solo aplastando sus camas de madera, digamos, y abollando la plancha principal. Y el tercero da en la popa, nuevamente en un sector no blindado, atravesando limpiamente el casco de parte a parte. Claramente, de haber tenido la munición adecuada, de haber tenido artilleros entrenados y de haber recibido los elementos que Grau tanto pidió, como por ejemplo la munición Palliser, habría podido causar daños sustancialmente mayores que los que finalmente extrajo. La falta de gobierno hizo que el Huáscar comenzara a virar a la derecha debido a la desviación que tenía en su proa. El Cochrane lo sigue con el mismo movimiento, pero se mantiene detrás, alejado de la línea de tiro de los cañones peruanos. La torreta aún funcionaba, el Huáscar podía disparar, aunque ya con mucha dificultad. En esos instantes, los disparos se realizaban con todo el armamento disponible, ocasionando graves daños al buque y a la tripulación. La torre se mantuvo paralelo, hasta que el Huáscar nuevamente torcía hacia la derecha. En ese momento la torre piensa que ese movimiento sin sentido solo podía significar una avería en el timón, y que había que atajarlo con lo que estuviera a su alcance. Pero el buque peruano pasó libremente por la proa del Cochrane. El movimiento del Huáscar lo lanza directamente contra el blindado Blanco Encalada
el cual en ese instante se incorporaba al combate. Riveros, a bordo del Blanco Encalada, pensó que el repentino giro del Huáscar hacia él era una clara intención del buque peruano por querer espolonearlo. Pero al pasar por el costado, fallando dicho intento, el blindado chileno disparó con todo lo que tenía. La torre gira violentamente hacia babor, hacia la izquierda, alejándose a toda máquina en la dirección opuesta. No obstante, luego de analizar estos movimientos, varios historiadores han criticado la táctica del comandante de la escuadra. El combate entre el Huáscar y el Cochrane lleva ya un buen rato empeñado y está prácticamente decidido en favor de Chile, cuando repentinamente irrumpe el más lento blindado Blanco Encalada, aparentemente por un deseo, por un ansia del comodoro Riveros de tener alguna figuración en la batalla. Sin embargo, el único resultado es que el Blanco por poco no embiste a Cochrane con su espolón, poniendo en peligro el poder naval chileno en su conjunto, lo cual es evitado de forma providencial por una maniobra muy hábil de evasión mutua. Riveros venía con el Blanco, había sido testigo del fuego. Él desde la distancia no tenía total comprensión de lo que estaba sucediendo, no tenía idea que el Huáscar ya estaba totalmente inmovilizado, que ya no podía prestar mayor resistencia. Naturalmente quería participar en batalla, y además, bueno, 6 cañones de 9 pulgadas tampoco están de más jamás. En una batalla que hoy día sabemos que fue un éxito para las armas chilenas, puede prestarse para crítica, pero en ese momento no se sabía el resultado, todavía podía pasar cualquier cosa, un torpedo, un espolonazo de último momento, algo parecido. Y además el carácter y la pasión humana tienen un papel. Un capitán de navío, comandante de un blindado, que a su vez es comandante en jefe de la escuadra, naturalmente quiere una parte de la acción. Evidentemente la maniobra no fue la más feliz, cortándole los arcos de fuego al Cochrane. Pero por otro lado también hay que recordar que las versiones se exageran. La tripulación del Cochrane quería, naturalmente, pasar a la historia como los que capturaron solos al Huáscar, y se genera de esa forma un debate en el cual quizás las pasiones toman la mejor parte antes que los hechos objetivos. A la batalla le quedaban solo minutos para su final. La maniobra del Huáscar, consciente o no, le permitió al buque peruano dirigirse directamente al norte, dejando atrás a los 2 blindados chilenos, quienes se vieron obligados a girar en sentidos opuestos, describiendo grandes círculos y por consiguiente alejándose de su presa. Pero ya todo estaba perdido. Una de las calderas del Huáscar estaba inutilizada, quitándole gran parte de su potencia y siendo alcanzado con facilidad. Cada vez más lento, el buque peruano detenía su marcha, mientras la cañonera Covadonga, recién llegada en la línea de fuego, realizaba un disparo simbólico en el combate. Ya sin posibilidad de resistencia, tropas chilenas se toman el buque antes que la tripulación peruana cumpla las órdenes de hundirlo abriendo las válvulas. De sus 216 tripulantes, 70 fueron las bajas entre muertos y heridos. Gran número de oficiales peruanos perecieron. Después de 7 horas entre persecución y combate, la bandera peruana dejaba de ondear en el palo mayor del Huáscar.
El castigo recibido por el buque insignia del Perú fue tremendo. La efectividad de los proyectiles Palliser fue decisiva. Y la precisión de los artilleros chilenos más aún. Tanto la torreta como la torre de mando fueron neutralizadas al comienzo del combate, perdiendo poder de fuego, maniobra y mando. Los restos del contraalmirante fueron desintegrados con el impacto a su centro de operaciones. La chimenea quedó acribillada, perdiendo fuerza y vapor. El castigo fue tan grande que se pensó que el buque no tendría reparación. En su conjunto, los blindados chilenos dispararon 76 veces con sus cañones Armstrong. De ellos, 19 dieron en el blanco, en su mayoría perforando al buque peruano. Fueron además cientos de proyectiles de ametralladoras y miles de cartuchos de rifle. Claro que hubo celebraciones en Antofagasta, Valparaíso y Santiago, pero también se le hicieron los honores militares correspondientes al comandante Miguel Grau. La torre de mando del Huáscar fue expuesta en Santiago, en el Cerro Santa Lucía, y los escasos restos del comandante peruano, años más tarde, fueron repatriados al Perú. Por su parte, las polémicas sobre la entrada de Riveros al combate continuaron por meses e incluso se agregaron otras que lo culpaban también de haber disparado contra el Cochrane cuando se cruzaron en aquel instante. Más allá de estas polémicas y de una multitud de otros interesantes detalles, no deja de llamar la atención que la batalla naval de Angamos sea tan desconocida para todos los chilenos, a pesar de su importancia estratégica para ganar la guerra. Y con eso, olvidar los logros de los hombres que participaron en este combate, los que sin duda fueron verdaderos héroes que merecen ser recordados. Habitualmente quienes mueren en una acción bélica pueden llegar a ser considerados héroes y más aún pueden llegar a ser sacralizados por razones de prestigio nacional en circunstancias que son seres humanos al fin y al cabo. El comandante de la Torre, después almirante de la Torre, tuvo entre comillas la mala fortuna de fallecer por causas naturales en su residencia en Viña del Mar en 1912 y no murió en acción durante la campaña naval de 1879. Y es una figura olvidada pese a haber sido uno de los marinos más competentes de su generación que logró para Chile un triunfo decisivo. Los gloriosos blindados también se perdieron con el tiempo. El Blanco Encalada fue hundido en caldera durante la Revolución del 91 y ganó la fama de ser el primer buque en ser destruido por un torpedo. El Cochrane, después de años de intenso servicio, fue desguazado y vendido como chatarra. Finalmente, el Huáscar es el único sobreviviente. Pero en aquel momento el resultado del enfrentamiento fue lo más importante para Chile. Lo cierto es que la captura del Huáscar, aquel 8 de octubre de 1879, permitió pasar a la siguiente etapa de la guerra. Una mucho más larga y muchísimo más sangrienta. Sería el inicio de la campaña terrestre por el desierto. Pero esa es otra historia.